Invitamos, por favor, a la mesa de honor al señor Juan Manuel Portal, de la AFS de México, los coordinadores Edgardo Maya, titular de la AFS Colombia, Adelina González, de la AFS de Venezuela, el señor Carlos Moraes Antúnez, del Tribunal de Cuentas de Portugal. Bien, vamos a ser breve en vista de que el tiempo se acorta. Y debo de manifestarles que las mesas de trabajo fueron muy eficientes, el tema técnico resultó provechoso, participaron todos y los resultados son muy positivos, que lo vamos a conocer a través de las relatorías que vamos a irle dando la palabra a cada uno de ellos. Comenzamos desde luego con una dama, nuestra contadora de Venezuela. ¿Dónde prende? Ya está. Gracias, buenos días. Primero, agradecer en nombre de la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela las atenciones de nuestros anfitriones del Perú y también agradecer a su equipo médico que ayer pues nos auxilió durante el día. El tema técnico 3, en la mesa número 2, estuvo compuesta por los representantes de Honduras, José Alberto Bogar Rivera, Ecuador, Carlos Polí, Uruguay, Diana Marcos, de Medellín, Juan Carlos Peláez, de España, José Manuel Suárez, de Nicaragua, María Dolores Alemán, y también se incorporó Mónica de la INTOSAI, que pidió estar en esta mesa. En la relatoría, a cargo de Perú, Juan Carlos Cuadra, y Ecuador, Nelson Dueñas, como apoyo también. Las conclusiones de la mesa, en cuanto a las entidades fiscalizadoras y la discusión que se dio, estuvo planteada la necesidad de tener una mayor relación que permita intercambiar información que pueda fortalecer las relaciones con las demás entidades fiscalizadoras superiores. En cuanto a adoptar mecanismos preventivos en relación al tipo de actividades de interés comercial de cada estado. Segundo, la necesidad de crear una central de información de riesgo en cuanto a empresas con prácticas comerciales inapropiadas o incumplimiento reiterado de las obligaciones asumidas para que los órganos de control fiscal puedan alentar oportunamente a sus estados. Se identificaron como buenas prácticas el establecimiento del registro único de proveedores del Estado en el que se reporten los incumplimientos de los contratistas y proveedores, la relación con otros órganos públicos internos en cuanto a disponer de información sensible y necesaria, fundamentalmente en materia de administración tributaria, para control de ingresos y endeudamiento. Algunas entidades fiscalizadoras superiores, como Ecuador y Venezuela, reportaron el levantamiento del secreto bancario y tributario a funcionarios públicos a los efectos de las investigaciones que les compete realizar. También se identificó como una buena práctica la realización de trabajo preventivo en cuanto a capacitación a los organismos públicos de otras estructuras del Estado, municipalidades, etcétera, respecto a los ámbitos de competencia de cada gobierno. Es importante instruirlos y prepararlos sobre los tributos que les corresponde, sobre los procedimientos de control que deben llevar a cabo. Sabemos las debilidades que hay fundamentalmente a nivel de municipalidades. Y luego quisimos también, como una buena práctica, destacar la labor que viene realizando INTOSAI a efectos que se apruebe como objetivos sostenibles post-2015 y por tal que sean de obligación de los Estados miembros de las Naciones Unidas, la independencia y capacidad de las EFS, lo cual tendrá un importante impacto en el cumplimiento de las atribuciones de todas y cada una de ellas. Estas fueron las conclusiones y las buenas prácticas identificadas en la mesa de trabajo. Gracias, Adelina, por tu presentación. Colombia, por favor, Edgardo. Mil gracias, Carlos. Quiero reiterar la gratitud a FUAT por este excelente evento en esta
hermosa ciudad con estos hermosos escenarios de los tiempos inmemorables de la colonia y el pasado de esta tierra hermosa también, incaica. Y agradecer al presidente Narder por la invitación y lo mismo a Ramiro, secretario de la OLACEF. La comisión nuestra ha tenido una característica muy especial que yo quiero resaltar acá, que tiene una gran incidencia en los modelos de control fiscal y de gestión fiscal a partir de la estructura política o del régimen político de las naciones que concurrimos. Estuvimos en esta mesa integrados con la representación de Cuba, la doctora Gladys, con la representación de Curazao, la doctora Miroslava, la representación de Panamá con Edwin, de Guatemala con Sergio y William, de Bogotá con Ligia, y el apoyo de Dulce María, que hace honor a su nombre, en representación de Honduras, y la relatoría de Mariana del Perú. Y hago una referencia al tema de la arquitectura constitucional de cada país, más llamado por los politólogos como el régimen político, cómo encontramos tres sistemas: el de Cuba, que vigila los empréstitos internacionales que recibe de Rusia el gobierno para compra de aviones, para compra de maquinarias, cómo tiene una característica la Contraloría de Cuba, que profiere las normas y vigila la aplicación de las normas, cómo es una Contraloría única frente a la representación de Curazao, que hace parte del Reino de Holanda, ya con independencia, pero con una dependencia en el tema de la defensa nacional, de la justicia y de las relaciones internacionales. Y cómo operan en otros países con la tradición de Colombia de 90 años de una constitución, regentando la Contraloría General de la República, en donde hay un órgano autónomo, independiente, omnímodo, que ejerce el control fiscal, que ejerce el control en todos los sentidos de resultado, de gestión financiero, en fin, con una característica propia que hace la investigación fiscal y hace el juicio fiscal, así sea de naturaleza administrativa. Y como plantea el representante de Panamá, el aspecto de la intromisión del gobierno en la función del órgano fiscal en el control previo, que tiene la capacidad de objetarlo, y unas funciones de adelantar el órgano de control, el censo nacional, las estadísticas nacionales, es decir, unas características que nos van conformando la importancia de la OLACEF para integrar todos estos sistemas. Y la fortaleza también de Guatemala y la fortaleza de Honduras y de la Contraloría de la ciudad de Bogotá, que es una Contraloría de una ciudad de 9 millones de habitantes, que desde luego responde a un sistema escalonado de Contralorías, en donde está la Contraloría General de la República de Colombia, las Contralorías departamentales y las Contralorías de carácter local. Pero esto nos lleva a la importancia que queremos resaltar de la existencia de la OLACEF para integrar e integrarnos. Por ejemplo, particularmente Colombia tiene 9 convenios o compromisos suscritos con distintos países integrantes de la OLACEF, que encontré yo de mi antecesora durante 4 años firmados y ejecutados, y que desde luego concurren a aportar mutuamente una serie de conocimientos y de intercambios, como son los casos en donde tenemos convenios con Chile, con Argentina, con Paraguay, con la República Bolivariana de Venezuela y otros países que se me escapan en este momento. Pero lo que quiero resaltar sobre este tema es a las conclusiones a que llega la mesa. La mesa considera que es importante y vital mantener las relaciones con otros entes autónomos de ejercer el control fiscal, e incrementar esas relaciones tanto a nivel local al interior del país como internacional con los otros países integrantes de la OLACEF.
esta interrelación, manifestamos, debe hacerse siempre mediante convenios o compromisos firmados de manera o constituidos en forma escrita e integrado por normas de carácter preciso y concreto para efectos de esa relación. En segundo lugar, se ha considerado que la implantación de las auditorías coordinadas, como ha sido planteado por el presidente de la OLACEF, son importantes para el fortalecimiento de ese control fiscal y ejercerlo sobre temas concretos, por ejemplo, el tema ambiental, el tema de infraestructura, el tema de movilidad, etcétera, etcétera, como ha sido planteado por el presidente Narder en la brillante exposición que tiene que ver con el tema de la gobernanza y de la eficacia y eficiencia de los estados. En tercer lugar, es importante realizar un debate sobre la existencia del control previo y el control posterior y además el control en tiempo real, recomendando más bien el control en tiempo real o el control concurrente para mayor eficacia de ese control, pero desde luego evitando la coadministración por parte de los órganos de control. Aquí se estableció ayer una gran diferencia en el punto cuando se discutió el término de gobernanza entre gobierno y órgano de control, cómo se separan con grandes dimensiones y con sus características propias y sus funciones, desde luego. En cuarto lugar, es importante un aspecto que es el fortalecimiento de la capacitación que se haga de los órganos de control para efectos de que esa capacitación no vaya solamente a los órganos del gobierno que tienen la capacidad económica, con diferencia de Colombia, por ejemplo, en donde la Contraloría es un órgano técnico, autónomo, independiente, con presupuesto propio, en donde es intocable por parte del gobierno central ese. Pero en los otros casos que se exponen, como el caso de Panamá, el caso de Guatemala, pues hay unas afectaciones del manejo ese presupuestal por parte del gobierno central. Entonces, esa capacitación no solamente debe ser del órgano vigilado, sino también del órgano vigilante para fortalecer el conocimiento en el tema que hemos tratado de la gestión de conocimiento. Y finalmente se destacó la importancia del papel integrador que juega la OLACEF en estos procesos, articulando a todos los entes de control fiscal que hacen parte de nuestra organización. Está la manifestación de la representante de Curazao, que por primera vez que ya hace parte de la OLACEF y por primera vez llega a este escenario tan importante y que enriquece tanto nuestro conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Contralor de Colombia. Ahora damos la palabra a Carlos Moraes. Todo es suyo, señor. Gracias, señor presidente. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Contraloría General de la República de Perú, a su Controlador General, a toda a equipa, pelo magnífico trabalho que vem apresentando, pela sua simpatia, disponibilidade e toda a atenção que temos e pela excelente organização deste evento. Felicitações. Eu he sido el moderador del grupo que se reunió en la sala 2, mesa 3, que es constituido por representantes de varios tribunales de contas de Brasil, Tribunal de Contas de Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas de Roraima, Tribunal de Contas de Rondônia, Tribunal de Contas de Pernambuco, Tribunal de Contas de Paraíba e também em representação do Instituto Rui Barbosa e também um conselheiro em representação do Instituto Rui Barbosa do Brasil. Ha sido uma mesa como um debate muito intenso, muito interessante. Aproveito a oportunidade para dizer que hoje é já um resultado de propostas de ayer. Tivemos muito mais tempo para fazer uma discussão mais profunda. É importante saber que as recomendações são aceitas
ha sido muito importante. 5 minutos é uma coisa, 55 minutos é outra. Então, as conclusões deste grupo são conclusões da realidade brasileira. Então, as conclusões são as seguintes. Primeira, o controle fiscal existe, é exercido pelos tribunais de contas, tem lei específica ao nível nacional, que é a lei da responsabilidade financeira, observam-se deficiências no controle das receitas públicas e, em termos legais, em termos globais, necessita aprimoramento. Segunda conclusão. O controle dos tribunais tem particular incidência sobre a despesa pública, para a qual existem mecanismos específicos de alerta quando se aproximam os limites legalmente estabelecidos. Estes alertas são decisões dos tribunais de conta quando se aproximam os limites legais aprovados para a despesa pública em cada Estado. Terceiro, no âmbito das receitas, há uma preocupação muito grande com os benefícios fiscais e as renúncias fiscais, que são decisões políticas em áreas fundamentais. Em muitos casos, não se pode avaliar quais são os benefícios efetivos para a sociedade destes benefícios fiscais e renúncias fiscais. São decisões políticas, como eu disse, de graves consequências para o património público. Benefícios e renúncias que são áreas suscetíveis à corrupção e concessão de benefícios indevidos e que devem ter particular atenção por nossas entidades fiscalizadoras superiores. Não são suficientemente justificados e avaliados, escapando a uma avaliação objetiva. É uma grande preocupação que ha sido demonstrada. Quarto, o controle fiscal eficiente deve ser articulado com os controles internos, com entidades tributárias e outras entidades. Deve ser compartilhado com as entidades públicas encarregadas de aplicar penalidades, como é o Ministério Público, para que se cumpram com o seu labor constitucional. Quinta, as parcerias público-privadas são uma preocupação. Observa-se aumento de montantes e de número de parcerias. Há necessidade de preservar o interesse público. Além disso, además, os contratos têm uma tecnicidade que exige um aprimoramento do controle exercido pelos tribunais e entidades fiscalizadoras superiores. Outra preocupação fundamental apresentada pelos participantes. Sexta conclusão. Necessita-se o acesso aos dados tributários em tempo real. Não é possível realizar um adequado controle fiscal quando os dados tributários não são imediatamente acessíveis em tempos reais. É necessária uma grande e permanente e intensa articulação institucional. Sétimo, registra-se muita preocupação com a fiscalização das aquisições públicas em termos do seu papel social. Finalmente, é necessário capacitar os próprios tribunais em termos de fiscalização da arrecadação tributária, área das receitas. Graças. Muchas gracias, Carlos.
Lamentamos el ruido que tenemos de los vecinos, no sé qué está sucediendo, pero parece que es el viento. Ojalá que el viento sea el que sople a buena mar. Bien, ustedes han escuchado las presentaciones de las diferentes mesas. La mesa 3 no tuvo quórum, que estaba integrada por el PNUD, la OEA, el BID, la Eurosai, PERE, el GIS y Banco Mundial. En definitiva, es importante señalar que los convenios que firmamos las instituciones de control se practiquen y se lleven a la realidad. Hay muchos convenios que quedan en el papel y es importante ejecutarlos. De nada sirve firmar un convenio entre nuestras instituciones y no nos apersonamos al cumplimiento del mismo. Como decía el Contralor de Colombia, recibió 4 convenios y realmente habría que ver hasta dónde se llega con ese aporte que tenemos que dar nuestras instituciones de la una a la otra para fortalecernos. Y en el ámbito de las independencias también se ha tomado en cuenta y se ha discutido mucho también. Y ese es otro tema que Mónica González lo trató en la mesa nuestra sobre la resolución que se obtuvo a través de Naciones Unidas y que ahora a través de esta Secretaría del INTOSAI se está buscando el fortalecimiento con una nueva resolución que emita este organismo internacional. Esto es fundamental para que nuestras entidades no sufran la mano del Ejecutivo o otro órgano independiente que quiera tocar a estas instituciones de control, como lo ha sucedido en los últimos días, se vislumbra en Panamá. En general ha sido un diálogo muy fructífero. También las relaciones entre nuestras instituciones en la región es un tema fundamental, ¿verdad?, para el control fiscal. Eso lo trató también Adelina González y hubo muy buenas respuestas. Señores, si hay alguna pregunta, de lo contrario vamos a dar por terminado para que el siguiente tema técnico pueda seguir su curso. Muchísimas gracias.